El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otra edición de su programa Días por Aquí. Hoy 24 de junio, son las 1:16 de la tarde. Estamos llegando a ustedes a través de Doral Voice Community Radio, la voz de Doral haciendo comunidad. En los controles, Silvia Maya. En la producción del programa, Elsa Delgado. Y frente a los micrófonos, quienes habla, Rafael Urribarri. Hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a elaborar cambiando un poco el esquema de los anteriores. Hoy vamos a hacer un magazine de noticias y de informaciones de la diáspora, de cosas que han ocurrido para la diáspora, concretamente. Hoy vamos a tener en el programa a Alejandro Oropeza, al doctor Alejandro Oropeza, que siempre pues, nos ha acompañado. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos y bueno, feliz día de San Juan hoy. Hoy tenemos repique de tambores en la costa. San Juan te lo da, ¿cómo es? San Juan te lo pide, San Juan te lo da. San Juan te lo da. Entonces, sí, hoy es día de San Juan y vamos también a tener en el programa en la segunda parte al doctor Fernando Godó, quien nos va a acompañar también para tratar todo el tema también de la parte cubana y otros aspectos. Pero vamos a analizar, vamos a hacer un análisis bien interesante sobre muchas informaciones que han estado corriendo en las redes y que han llamado la atención de muchos de nosotros, sobre todo partiendo también de lo que pasó en Colombia con la elección del izquierdista comunista Petro. Vamos, pero quisiera antes que nada hacerle una lectura de algo que me llegó, que me pareció interesante para estos momentos. Está escrito por José de Ingenieros y se llama El hombre mediocre. Y dice: cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad. El ambiente se torna refractario a todo afán de perfección. Los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. Los hombres acomodaticios tienen su primera florida. Los gobernantes no crean ese estado de cosas, lo representan. El mediocre ignora el justo medio, nunca hace un juicio sobre sí, desconoce la autocrítica, está condenado a permanecer en su módico refugio. El mediocre rechaza el diálogo, no se atreve a confrontar con el que piensa distinto. Es fundamentalmente inseguro y busca excusas que siempre se apoyan en la descalificación del otro. Carece de coraje para expresar o debatir públicamente sus ideas, propósitos y proyectos. Se comunica mediante el monólogo y el aplauso. Esta actitud lo encierra en la convicción de que él posee la verdad, la luz, y su adversario el error, la oscuridad. Los que piensan y actúan así integran una comunidad enferma y, más grave aún, la dirigen o pretenden hacerlo. El mediocre no logra liberarse de sus resentimientos, viejísimo problema que siempre desnaturaliza a la justicia. No soporta las formas, las confunde con formalidades, por lo cual desconoce la cortesía, que es una forma de respeto por los demás. Se siente libre de culpa y serena su conciencia sin disposiciones legales, lo liberan de las sanciones por las faltas que cometió. La impunidad lo tranquiliza. Siempre hay mediocres, son perennes. Lo que varía es su prestigio y su influencia. Hay más presencias personales que proyectos. La declinación de la educación y su confusión con enseñanza permiten una sociedad sin ideales y sin cultura, lo que facilita la existencia de políticos ignorantes y rapaces. José Ingenieros, el hombre mediocre. ¿Qué te parece eso? José Ingeniero es uno de los teóricos más importantes y analistas sociales más importantes de América Latina. Hay gran deuda con Ingenieros, pero él está refiriendo aquí un elemento particularmente interesante e importante que nos lleva a Weber, a Max Weber, el sociólogo alemán estadounidense,
que es la definición de los liderazgos carismáticos. Así es. La definición de los liderazgos carismáticos, digamos que caracterizan el ejercicio de los populismos con cualquier apellido de izquierda, de derechas, militares, civiles, lo que usted quiera, pero el populismo se asienta en liderazgos carismáticos, que son el liderazgo del culto a la personalidad, del hombre fuerte, del hombre infalible, de que se apoya, que transforma el pueblo en masa. Y que en el fondo es un hombre mediocre. Y que en el fondo sí es un hombre mediocre porque su estructura del poder no está dirigida a fines, sino a mantenerse en el poder. Más nada, y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué te parece lo de Petro en Colombia ahora? Fíjate, tenemos allí una información. Vamos a comenzar con las informaciones que tenemos y vamos a poner lo que tenemos, sobre todo lo que expresó el gobernador DeSantis aquí en la Florida, que nos ocupa acá, su impresión sobre esta ganancia de Petro en Colombia. On behalf of the people of Florida, we watched the election results down in Colombia, and we have a lot of great Colombian Americans here in our state who were very concerned about what was going on, and I think the results of that election have been very, very troubling. For people that believe in freedom in the Western Hemisphere, to elect a former narco-terrorist and a Marxist to lead Colombia is going to be disastrous. And so we've stood with the people here in Florida that have ties to Colombia. We've had a great relationship with Colombia as a state. We were all hoping that the outcome would be different, but we've got a problem in the Western Hemisphere with Marxism and totalitarianism really spreading. We thought, 25 years ago, the Cold War and all this stuff, and it just keeps rearing its head. So we'll continue to stand with the people of Florida here who are passionate about freedom in the Western Hemisphere, particularly in Colombia, but very, very disappointing and very, very troubling result in that election. ¿Qué te parece eso que dice? Vamos a traducir un poco para mucha gente que no habla el inglés. DeSantis dice que esto ha representado pues un impacto muy grande esta elección. Incluso teme por que se siga pues creciendo el marxismo y el comunismo en toda la región, y que bueno, que por supuesto preocupado también con la comunidad colombiana que está acá, que le han expresado su temor, y que sí, pues él expresa que nunca pensaban, pues después del 25 años de la Guerra Fría, pues que tendríamos que estar viviendo hoy por hoy en esta amenaza pues que estamos viviendo. Fíjate tú cómo se ve el mapa, cómo se ve el mapa ya, y cómo amenaza también que ya próximamente vienen las elecciones en Brasil y viene posiblemente lo de Lula. Ahí está el mapa. Falta solamente Brasil, y bueno, ya Ecuador también está en graves problemas. Pero, ¿qué te parece? Vamos a analizar un poco lo que dice DeSantis. ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, quizás lo que más interesa de lo que dice del discurso de DeSantis es lo que no dijo. Por ejemplo, estamos enfrentando o vamos a enfrentar un grave problema. El problema ya está. Hay una expansión del populismo de izquierda, así es, se puede llamar, del populismo autoritario de izquierda, de paso, para definirlo bien. Y allí lo que puede analizarse es una cosa muy, muy particular, o por lo menos es la visión que a mí me acude desde un principio, sobre todo cuando empezamos a oír las declaraciones de funcionarios norteamericanos a partir del domingo, sí, advirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad Estados Unidos ha hecho muy poco con respecto a garantizar la pervivencia y la manutención de los regímenes abiertos en América Latina. ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué consideras tú que debió haber hecho más efectivamente las administraciones, incluso la de Trump, incluso también la Claro, de Biden? Es que debió haber sido un trabajo conjunto, hemisférico, en función de la atención y de la resolución de los problemas y las agendas sociales presentes en la región. En América Latina. Que son agendas sociales insatisfechas, que son agendas sociales totalmente golpeadas absurdamente por Sí, pero yo quisiera agregar algo más por la corrupción. de lo que la agenda del social y tal, porque es que
A ver, mi punto de vista, Alejandro, con todo respeto en este sentido, porque el análisis también tenemos que verlo, qué está pasando con este tipo de gobiernos que se transmutaron, no en gobiernos, sino en mafias criminales. O sea, son delincuentes. O sea, a ver, ya ni siquiera va más allá de la agenda social, porque si tú te pones a ver esa agenda social, ¿verdad?, que aparentemente estos tipos saben venderse muy bien y que le dicen a la gente con su bolsita Clap y con te le está llegando y tal y qué sé yo. Muchísima gente, tú lo sabes, nosotros tú y yo venimos de Venezuela y sabemos que tiene un grado de influencia en todos esos sectores populares muy grande. Y lo aceptan y muchos lo siguen. Otros se van calladamente y huyen por la frontera, los que tienen familia en Colombia, los que tienen familia en Ecuador. Porque bueno, se les puso difícil el tema con la comida y tal y qué sé yo. Pero, ¿tú no crees, Alejandro, que la cuestión ya va más allá? O sea, para el tema, el peligro de Estados Unidos, tener la presencia de Irán, de gente como de Hezbollah, terroristas, grupos terroristas, todo ese tipo de cosas, te lo repito, para geopolíticamente hablando, para Estados Unidos, que es una amenaza también. Por supuesto que es una amenaza, pero lo que sucede también es una cosa. A ver. Por ejemplo, en el caso de Colombia, específicamente en el caso de Colombia. El caso de Colombia, digamos que se puede decir que comete el mismo error que comete Venezuela en el año, quizás un poco antes. Ok. Con el régimen de cuando llega Caldera. Un buen punto, analizando Colombia. Okay. ¿Cuál es ese punto? O sea, las élites políticas colombianas no percibieron el cansancio o el agotamiento del sistema de representación política existente. Lo mismo sucedió en Venezuela. El bipartidismo de Acción Democrática COPEI, la vigencia del Pacto de Punto Ciego, que llegó un momento en que debió evolucionar y que algunos políticos venezolanos lo vieron, y por eso fue aquella famosa oficina de la COPRE, que pretendió una reforma del Estado, Comisión para la Reforma del Estado, que pretendió una reforma del Estado, y una de las pocas cosas que se lograron fue un proceso exiguo de descentralización que básicamente fue la elección de gobernadores y alcaldes, pero toda la estructura del sistema político permaneció igual. Es decir, que en el caso de Colombia pasó igual. Las políticas que implementaron estos gobiernos incubaron su propio fracaso. Exacto, por un lado. Pero que también tenemos que ver, ¿verdad? Por un lado, que no atendieron ciertos aspectos que debieron atender, pero también descuidaron otro aspecto que desde mi punto de vista también era importante, que era la penetración del Foro de Sao Paulo y de la izquierda. Óyeme, claro. Ahí estaba Santos. Santos llegó y pacificó con la cuestión de la paz, de la vaina, y llegó y metieron a todo ese poco gente, guerrilleros y tal y qué sé yo. Sí, con esa vaina, así mismo lo digo. Con esa misma vaina. Y así llegaron todos estos grupos, ¿verdad?, a integrarse de nuevo con el permiso que se le dio en la sociedad, grupos guerrilleros. Igualito que pasó también con Chávez ahí en Venezuela, cuando se le permitió, se le dio la entrada de nuevo también, al no verlo sentenciado en firme, ¿verdad? No, llegó Caldera, pues también lo dejó la puerta abierta. Igualito pasa aquí. Entra un tipo como Petro del M-19, que está allí, que está haciendo su trabajo, ¿verdad?, que vienen haciendo un trabajo, tienen todos esos grupos allí y obviamente, hermano, llegaron al poder. Pero es que lo que pasa es que las estructuras políticas le abren la puerta al Foro de Sao Paulo. Ok. O sea, o sea, uno independientemente que esté en contra, uno comulgue con las ideas del Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, no es menos cierto que el Foro de Sao Paulo tiene un esquema de presentación de sus pretensiones de dominio, etcétera, etcétera, que los políticos le abren la puerta al Foro de Sao Paulo. O sea, el Foro de Sao Paulo lo que hace es aprovecharse, claro, o usufructuar. En otras palabras, usufructuar los errores del sistema de representación política del continente, y en eso son muy efectivos, porque de la misma manera en que es muy efectivo el Foro de Sao Paulo, son inefectivos los gobiernos de centro derecha o de derecha o opuestos al Foro de Sao Paulo, que prácticamente le abren la puerta. Posteriormente, ¿qué pasa? Que vienen grandes procesos de represión, de sometimiento de la libertad de prensa, persecución, miedo, toda la receta
que ya conocemos, y entonces se enquistan en el poder, quizás hasta profundizando las realidades y los esquemas sociales sobre los cuales llegaron al poder. Agravándolo. Verbe y gracia el caso de Venezuela. Chávez llega al poder en Venezuela en el año 99 esgrimiendo una persecución a la corrupción, y a la oligarquía, y crea una nueva, y de la pobreza, o sea, una confrontación, porque la vergüenza de la pobreza extrema que llega, bueno, y hoy en día tenemos a Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo, con una de las agendas sociales más insatisfechas, con uno de los niveles de pobreza crítica y pobreza extrema más altos del mundo, pero permanecen en el poder. Así es. Y permanecen en el poder. ¿Y el discurso cuál es? El discurso, por supuesto, en un principio, es el impacto de cualesquiera factores externos, menos la propia incapacidad de gestión política. Fíjate qué interesante cómo gana Petro también, y cómo gana en todos unos sectores. Si tú ves el mapa de cómo ganó en Colombia, todo es en las partes donde está la guerrilla, o sea, todos los estados, ¿no? Donde hay presencia. Y si tú viste unas escenas donde llevan a la guerrilla, sacan a la gente a votar y los ponen en fila, a votar, son no sé cuántos miles de votos creo que obtuvieron de esa manera, prácticamente coaccionando a la gente, ¿verdad? O sea, que hay muchas maneras de hacer fraude, no solamente con las máquinas, sino que hay otro tipo de fraude. Y antes, por supuesto. O sea, en el caso de Venezuela nosotros tenemos ejemplos de eso, que el fraude no solamente se fragua, valga la cacofonía, el día de la votación, sino que en el caso de Venezuela, no sé, en el caso de Colombia, no conozco tanto la realidad preelectoral en el caso de Colombia, pero en el caso de Venezuela el fraude se orquesta con mucha anterioridad. Bueno, salieron 2 millones nuevos, después de la última elección, 2 millones más. Por ahí hay una imagen donde aparece esa información también de nuevos electores. Pero fíjate que en el caso de la realidad colombiana, hay un punto que es clave, que es que la política colombiana ha sido dominada por una oligarquía, una oligarquía política, básicamente en 2 partidos políticos hasta ahora, que más o menos se empezó a dispersar un poquito. Y en realidad uno ve desde afuera, porque nosotros somos marcianos y caemos acá en Colombia y vemos los resultados de Colombia. Los resultados de Colombia son lógicos, porque no hay un relevo generacional ni siquiera en las estructuras oligárquicas del poder político en Colombia, ¿verdad? Duque quizás es una excepción, pero Duque también proviene de una oligarquía política en Colombia, que está muy asociada a una oligarquía económica. Eso no podía continuar eternamente. Oye, pero entonces no tenemos puntos medios. O sea, o es un extremo o es el otro extremo. Es que en América Latina lo que se está jugando son a polarizaciones y subpolarizaciones y por eso es que se da el traste la democracia. Porque en los regímenes políticos en donde se suceden y se operan polarizaciones de cualquier tipo, eso conlleva una confrontación social y en definitiva comienza el desmantelaje del sistema democrático. Eso es clave, eso es así. Donde hay polarización comienza a tener problemas la democracia. Que este Petro dice, salió una información por ahí, que uno no sabe, uno lo dice, salió una información. Exacto, yo digo, salió una información por ahí que no sé si es verdad o es mentira, pero simplemente salió una información donde dice que él va a meter preso a Uribe, ¿no? Que yo voy a encarcelar a Uribe. Y después sale otra información donde dice Uribe agradeciendo y dándole las gracias al presidente Petro, y entonces que esto es que como no, que él se va a reunir con él, congraciándose. Está la imagen allí, allí está, míralo. Agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro, acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. Entonces, bueno, eso es política, ¿no? Tú me dirás, bueno, Rafael, eso es política. Y ¿no? Álvaro Uribe es un político. Es político. Un político consumado. Son las 1:35 de la tarde, aquí pues en esta conversación y haciendo pues un análisis de todas estas informaciones. Vamos a ir a unos compromisos comerciales y de regreso vamos a estar también compartiendo con el doctor Fernando Godo, que ya llegó al estudio. Ya venimos, no se retiren por favor.
¿Eres colombiano y vives en los Estados Unidos? Escucha esto. Majority, la banca móvil todo en uno para latinos, te regala $20 cuando envías dinero a Colombia. Con la app de Majority, disfrutas de beneficios como llamar a Colombia gratis, a teléfono fijo o celular, enviar dinero y recarga sin comisión. Y obtienes una tarjeta de débito Visa con descuentos y cashbacks en tiendas locales. Tómale una foto al código en pantalla y descarga la aplicación o visita el stand de Majority en el Dolphin Mall de Miami, al lado de Old Navy. Ahorra, envía, habla con la app de Majority, la banca móvil para latinos. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos, tus mejores trabajos los consigues en Printcraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos gráficos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. Printcraft, calidad comprobada. Buenas tardes, bienvenidos de regreso a su programa Días por Aquí. Después de esta breve pausa, ya tenemos con nosotros en el estudio a Fernando Godo. Mucha gente lo conoce, ya de previamente ha estado con nosotros en este programa y en otro programa también. Fernando pues es historiador, licenciado en historia, es editor, tiene una revista que se llama La Agenda 1%. El 1%. Y tiene programa en YouTube también, que lo hace muy bien. Y también fue candidato, es político, activista político también, porque ha sido candidato aquí en Miami-Dade para concejal. Para alcalde de Hialeah. Para alcalde de Hialeah, muy importante. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Estamos conversando antes de que entrara sobre lo de Petro y todo lo que dijo DeSantis, el discurso, lo que significa la elección de Petro para toda la región. Y establecimos, por supuesto, que todo esto forma parte de todo un conglomerado, de una agenda del Foro de Sao Paulo. Y quería comentarles algo también que se dice mucho, que esta parte está en una agenda también del nuevo orden mundial. Esta agenda donde dicen que se va a convertir América Latina para todo el comunismo de la izquierda, Europa para los islámicos, para los musulmanes. Eso es lo que dicen, de lo que dice la agenda del nuevo orden mundial. Y yo no sé si ustedes lo comparten, no sé qué opinas tú de esa agenda del nuevo orden mundial. En realidad es una agenda de control del Estado sobre el individuo. A ver. Para lo cual ellos se valen de cualquier medio que sea útil que tenga que ver con eso. O sea, si el socialismo, por ejemplo, es muy útil, porque precisamente el control del Estado sobre el individuo. Lo cual no quiere decir que la agenda esta del nuevo orden mundial o 2030, la última, como le llaman, la última denominación, sea precisamente socialista. No es todo lo que es control del Estado sobre el individuo. En el fascismo, por ejemplo, tú dejas la propiedad privada en manos de los individuos y sin embargo el Estado después controla todo lo que es la producción que hay que producir. Eso es más o menos. O sea, yo le llamaría, como dicen algunos filósofos como Ayn Rand, me parece que es más aceptable llamarle esto estatismo. O sea, control del Estado sobre las personas, que va a tener varias manifestaciones y se sirve de varias cosas y una de ellas es el socialismo. Pero no es que sea necesariamente socialista.
Muy buena observación. ¿Qué opinas tú, Alejandro, sobre eso? Pero es que ¿Qué agregarías tú? Hay un punto también, que es el hecho de que el socialismo es un esquema de dominio, tan sencillo como eso. Y lo que tú denominas así, efectivamente, es un fin estatista, pero fíjate que en el caso de lo concreto, lo que se aprecia, como se apreció en los regímenes fascistas en la Europa de mediados del siglo pasado, etcétera, es que lo que persigue la estructura política es que el individuo y las sociedades abandonen el espacio público. Entonces, eso es lo que persigue. Y al abandonar el espacio público cae, es imposible la pluralidad, el reconocimiento del otro, la conformación de acuerdos y consensos para hacer avanzar y evolucionar los acuerdos y los pactos sociales, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que las hordas de ese estatismo son las que ocupan ese espacio político y ¿cómo desalojan al ciudadano. ¿Y qué ocupa ahí? Desalojan el fan. Yo creo que es importante eso que has dicho, muy importante que se abandone el espacio público en favor de una capa que es la que te va a controlar, una pequeña élite, y creo que es muy buena esa observación. Así mismo es. Despojarse de ser ciudadano. Sí, exacto. Dejar de ser ciudadano para convertirse en lumpen. O en un espectador de lo que pasa. Lo que llamaba... Lo que José Ingeniero dice, que agarramos y decimos, eso es típico de los siguiendo a Weber, de los liderazgos carismáticos. ¿Y qué es el liderazgo carismático? El liderazgo que se apoya en la masa, en el lumpen, tú lo llamas, tú le llamas lumpen. Hannah Arendt Hannah Arendt lo llama el populacho, ¿verdad? Que es una instrumentalización de la satisfacción o sea, tú entregas la libertad a cambio de satisfacción menor de necesidades individuales. O de protección. O de protección del Estado. El gobierno te va a cuidar. Ajá, y entonces ahí entra todo el aparato burocrático que señala igualmente Weber, en donde toda la estructura burocrática entonces se pone al servicio del líder carismático, y en tercer lugar queda la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocupa el espacio público? El Estado, el líder carismático, el partido político disuelto o diluido en el Estado, y la masa seguidora ciega. Bueno, eso se ve mucho en todos los países comunistas, o sea, exacto. Claro, por eso Corea del el Norte. comunismo y el socialismo es ideal para es perfecto. El comunismo es perfecto. ¿Cómo observan ustedes que va a ser la relación ahora con Petro, Maduro? Eso, ¿qué va a pasar allí con Cuba, Colombia? Oye, un tremendo triángulo, ¿no? Mira, Cuba, tienes Colombia, Venezuela, Nicaragua, o sea, óyeme, Bolivia. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses después que tome posesión Petro? ¿Qué va a pasar? Ya se está hablando de aperturar la frontera. Eso es positivo. O sea, eso es positivo. ¿Tú lo ves positivo? Hay dos modos de mirar de verlo. el panorama internacional. Uno, como se hace tradicionalmente, lo que te está diciendo la prensa, que tú puedes creer. Ahí está la prensa, podemos ponerlo también. Sí, lo que te dice, lo que quiere la prensa es que tú sepas. Y otro es lo que en realidad está pasando. Hay una agenda globalista en la cual están sumados toda esta gente. Y están integrados. Es evidente y se sabe los contactos que tiene Petro con esta Esa es una, pero hay otra donde aparecen últimas noticias que dice lo de la relación de la apertura ahí está. Maduro y Petro cuadran apertura de la frontera. El presidente electo de Colombia llamó por teléfono al mandatario nacional para hablar sobre el tema. Por eso te digo, hay una parte de analizar esto que es la que ha sido siempre, que es la que la gente se pongan a decir ahora que Maduro y que Petro han fortalecido el triunfo de la izquierda y bla, bla, bla. Lo otro es lo que está ocurriendo en realidad. Lo que está ocurriendo en realidad es que todos estos grupos forman parte de la Agenda 2030, de lo que es el control del Foro Económico Mundial. Ellos están integrados a eso. Por eso no hay que ver esto como un avance de la izquierda, sino como un avance del globalismo. Es lo que se está viendo en esto. Y los contactos de Petro, como por ejemplo con George Soros, ya se saben. Y precisamente todos estos personajes parten de ahí. Todas estas agendas, por ejemplo, transgénero, abortistas, que se están aprobando en los parlamentos en América Latina, han sido compradas a base de préstamos
por la gente que tiene dinero, que son parte de la Agenda esta 2030, y obligan a las legislaturas de esos países a aprobar este tipo de cosas, los matrimonios llamados igualitarios, todo este tipo de cosas. No te pones a ver sociedades que para nada aceptan ese tipo de cosas, y tú ves que el gobierno de pronto lo aprueba, es porque han comprado arriba a la élite. Perú se ha endeudado por 100 años, otros países también. Cuando tú los controlas económicamente, entonces a nivel político ellos hacen lo que tú quieres. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, en el específico del caso de Petro, de la evolución del régimen de Petro, mira, uno más o menos, aquí, como dice aquí el amigo, Fernando, uno tiene más o menos una idea de cómo va a evolucionar la acción política de Petro en función de su discurso político, ¿no? Okay. Entonces, pero fíjate que en el caso de México pasó algo muy interesante. Con López Obrador, cuando llega López Obrador al poder, entonces pensábamos que López Obrador se iba a meter por una línea más o menos similar a la bocetada por esa cosa del socialismo del siglo XXI, y no fue así. Pero México, pero López Obrador no fue un guerrillero del M19. No, claro, pero no tiene los antecedentes, la estructura como sistema político. Sí, pero es real eso que dice. Todo el mundo pensaba que iba a ir hacia una izquierda radical. Exacto. Es correcto. Y lo máximo que habló fue de aquella constituyente moral. Porque lo último que se le podía pedir a un presidente mexicano es reformar la Constitución del 14. ¿Por qué tú crees que López Obrador actuó así? Por esto que te estoy diciendo yo, porque esto forma parte... Eso es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades, porque forma parte en realidad de una agenda globalista a la cual ellos responden. Entonces no es necesariamente el socialismo, sino es lo que indique la agenda. Y ahora lo que más fuerte está dando la agenda es la destrucción de la familia. Cuando tú destruyes la familia como estructura básica de la sociedad, lo destruyes todo. Por eso la agenda transgénero, la agenda LGTBI, ha entrado muy duro, muy fuerte. Y está entrando súper duro. Aquí hay un bombardeo de eso a nivel de información. Gracias a Dios, DeSantis ha sido uno de los que se ha parado. Pero a pesar de DeSantis, aquí en Miami-Dade hay carros de policía que tienen los controles, los colores del arcoíris. Sí. Hay vallas en todas partes. Yo vine de viaje a él y lo estaba diciendo en un programa. Yo vine por toda la Florida y hay vallas de este tamaño que dicen es ok say gay. O sea, que a pesar de que estés en un estado con DeSantis, la agenda, porque hay libertad. Sí, porque no es ser, ¿cómo se dice? Homofóbico. No se trata de eso. O sea, yo entiendo pero claro que no. El análisis que se está haciendo aquí es sobre el globalismo, la agenda globalista y lo que se quiere imponer y la destrucción de la familia. Muy importante. No, pero déjame aclararte un segundo, Andrés, porque hablaste de homofobia y eso es muy importante. Aquí hay una constitución que nos hace a todos creados iguales. Así es. O sea, el hecho de que la izquierda, la parte aquí del Partido Demócrata, esté diciendo que no, que DeSantis quiere acabar con los gays, eso es mentira. Eso es una totalmente falsedad. Y lo están asociando a DeSantis con un homófobo, lo cual no es real. Pero perdóname, si el que colgó y fusiló o sea, es que es una contradicción. ¿Qué pasó con los homosexuales en Cuba cuando triunfó la revolución? ¿Lo fusilaron a todos? Pero lo cambiaron. Ahora cambió. Entonces ahora es como un discurso acomodaticio con respecto a los procesos izquierdistas, en donde ahora los izquierdistas resultan ser los grandes defensores de los homosexuales, por decirlo, todo esto, porque ahora hay como 7 tipos de condiciones, etcétera. Y entonces ahora como que se invirtieron los papeles, pero a la gente se le olvidó que el Che Guevara fusilaba a los homosexuales. Y en Cuba se los metían presos. Y Stalin, ¿qué le pasaba a los homosexuales en la Unión Soviética antes de básicamente creo que hasta Brezhnev? El homosexualismo era un delito. Era un delito. En la Unión. Entonces ahora como que cambiaron Pero volviendo un poco al caso de Petro y lo que tú deseabas es que esperamos de Petro. Lo que nosotros deberíamos esperar de Petro es escuchar a partir del 7 de agosto, creo que toma posesión el 7 de agosto, ¿no? A partir del 7 de agosto es precisamente, o sea, que hay de verdad en toda su digamos, verborrea izquierdista, ¿no? Porque eso también hay que... Fíjate que hemos visto un hombre quizás hasta muy prudente en estos últimos días, más allá del tema de la apertura de la frontera, que le plantea a Petro un caso muy interesante, que es el registro consular de los venezolanos que viven en Colombia. Sí. Si eso es así, se reconoce el registro consular,
esos venezolanos tienen derecho a voto. Esos venezolanos tienen derecho a voto y abonaría alrededor de 2 millones de migrantes a Colombia, en donde alrededor más o menos el 30-35% tendrían derecho a voto. Eso es un punto. Entonces, vamos a ver cómo es. Entonces hay que estar pendiente, porque hay que ver si el discurso de Petro en estos próximos días anuncia un proceso constituyente. Mira, una reforma del sistema judicial, yo les voy a decir etcétera. Yo les voy a decir recetica, pues. Sí, yo quizás soy más radical que en ese sentido que muchos de ustedes, pero yo sí considero, y yo sí le tengo muchísimo miedo a todos estos tipos, y que ya lo vivimos en Venezuela y ya hemos visto lo que hacen, forman parte, tienen su agenda, y no creo que vayan a dar un paso atrás. O sea, este Petro es mucho más preparado que muchos de estos tipos. De Chávez es un tipo muy inteligente, además, y con una preparación que mira, con eso que tiene él y con ese bagaje que tiene, que trae, yo creo que definitivamente el destino que le espera a Colombia va a ser muy duro, muy cruento, porque no va a dar vuelta atrás a su agenda. No lo creo, pero lo que tienes que ver es cómo se va a integrar a lo que hay, porque no se puede salir del plato de... Mira, tú decías algo importantísimo. Algo importantísimo decías, que es lo que pasó en Cuba con el homosexualismo, por ejemplo. Cómo esta gente cambia en el libreto de pronto. Y eso tiene una explicación. Mira, si me permites la revista, permíteme acá un momentito. Aquí este último artículo, Fidel Castro con David Rockefeller. En este artículo explica perfectamente por qué el cambio en Cuba de perseguir a los homosexuales a poner a Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que en 50 años nunca habló una palabra de los homosexuales, a de pronto ser ella una defensora de la agenda trans. ¿Y cómo es que puede pasar eso? ¿Cómo tú te explicas que un sistema que en un tiempo estuvo persiguiendo a los homosexuales, después quedaron como un estado de stand-by, ni a un lugar ni al otro, y de pronto escoges a la hija del último presidente que hubo en Cuba, entre comillas, porque Raúl Castro nunca fue presidente legítimo, como defensora de una cosa que ellos mismos estaban condenando, y que además todo el aparato estatal la empieza a apoyar a ella, por supuesto? ¿Por qué? Porque es una agenda. Y este artículo, en las memorias de Rockefeller, él cuenta este encuentro de Fidel Castro con él en Nueva York, cuando fue a garantizar que el socialismo no se cayera en Cuba, como se había caído en todos los demás países. Esta primera foto, que es la que yo pongo en la revista, es el año 95, pero en las memorias de Rockefeller puedes ver el otro encuentro que tuvieron cuando Rockefeller fue a La Habana en el 2001. Y desde ahí se viene... fraguando todo lo que es ya después de la caída del campo socialista, que se acaba una llamada Guerra Fría que le permite ya ellos una agenda más fácil con la destrucción de Rusia, o sea, acabar de aniquilar a Rusia, ir a un nuevo orden mundial ahora, que es lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Pero toda la agenda la fueron metiendo en estos países que tú no te podías imaginar que tuvieran una relación con, por ejemplo, con un personaje con Fidel Castro como David Rockefeller. Sin embargo, cuando esto ya sale a la luz pública, a ti te encajan más las piezas en el rompecabezas de, por ejemplo, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿cómo se cayó todo el campo socialista y Cuba no le pasó nada? Bueno, cosas así que uno puede... Una pregunta clave aquí para los dos, una pregunta que quiero que manejemos. Relación Estados Unidos con esta agenda, este gobierno con la agenda. O sea, el gobierno norteamericano, ¿cómo encaja dentro de todo esto? Porque, a ver, uno ve que dice, bueno, pero todo esto se está convirtiendo en un peligro geopolítico para Estados Unidos. ¿Realmente será así? ¿Realmente será esto? ¿Es verdad? A ver, se acaba de descubrir un avión que ha sido un polémico en Argentina, que tú estás enterado de ese avión, que era de siglas venezolanas, manejado por iraníes, y resulta que los tipos eran terroristas, que son iraníes, y están detenidos en Argentina. Ahí están las imágenes, también lo podemos ver ahora aquí en la pantalla, de cómo todo esto, toda esta gente que está moviéndose. Fíjate tú también, esta mujer que tiene un grupo de Sendero Luminoso de peruanos también, que están de nuevo entrenando grupos y gente en toda esta zona. Entonces dices, oye, esto está efervesciendo, y Lula, por supuesto, que dicen que va a regresar a Brasil también al poder.
La pregunta concreta es, ¿cómo esto Estados Unidos lo está manejando? ¿Y cómo ves tú Estados Unidos en esta política interna? Es bien complejo, ¿no? Mira, en todas las épocas ha habido contradicciones, llamadas, por ejemplo, de dominio, imperialistas en un momento. Ahí tienes las imágenes de los iraníes. Sí, los terroristas. Uh-huh. Yo no te digo que no hayan contradicciones. Por ejemplo, en estos momentos se ve evidentemente, y además dicho por ellos mismos, que trataron de integrar a Putin a esta agenda del nuevo orden mundial, porque Putin tiene una amistad de hace más de 30 años con Klaus Schwab, que es este hombre, que es el que dirige todo eso. Y sin embargo parece ser que, dicho por ellos mismos, le tendieron la mano a Putin y Putin la rechazó. ¿Qué pasa? Hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué vienen estas guerras? Por contradicciones que ha habido entre los grandes grupos de poder. Eso yo no te digo que no existe. Por lo tanto, ahora si tú miras, por ejemplo, países como China, países como Rusia, países como Irán, por ejemplo, siempre los vas a ver del otro lado, que no es el lado de la agenda que pretende controlar el mundo occidental. Y por lo tanto, las cosas que están pasando son manifestaciones de esas contradicciones, digamos yo, entre los dos grandes grupos. Se va a producir una alianza Rusia que se está haciendo ya, China y la India, que tienen una enorme cantidad de población, por lo tanto van a tener un mercado que no van a necesitar de nadie para comerciar, ni Rusia o Occidente, y Occidente por el otro lado con el gran poder. Pero cualquier cosa que tú veas en América Latina, en el caso de Cuba, es muy simpático, porque en unos momentos los vas a ver aliados a Putin, uh-huh, pero en realidad ellos están en una posición de centro, ellos están con la agenda globalista. O sea, ya lo que era aquella época que tú decías, no, porque la Unión Soviética es quien defiende a Cuba, eso no es así. O sea, pero eso hay que entender, todo lo que está ocurriendo se nos complica más. El mundo cambió, ya el mundo no es el mismo de hace 30 años. El mundo no es el mismo. No solamente es que no es el mismo de hace 30 años. Tú acabas de tocar un punto muy importante, Fernando, que es el hecho de las posguerras. O sea, si nosotros analizamos, porque esto es una posguerra, o sea, si nosotros analizamos la posguerra a partir de entre 1918 y 1939, que está ya en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente entre 1945 y 1970, que fue el gran auge de la Guerra Fría, y ahora vemos esto que está pasando, nosotros vemos una posición de Occidente como que muy relativizada, ajá, en donde que los valores que definían Occidente ya no se encuentran presentes o ya no son tan definidores de lo que era Occidente. Ha dejado de ser Occidente. O sea, el liberalismo, la democracia, las teorías de la representatividad, etcétera, etcétera, la libertad, regímenes abiertos con sus altos y sus bajos. Y lo que apreciamos ahorita, no solo, pero quizás el caso emblemático es América Latina, es una ¿cómo que se llama? Podríamos decir que es una categorización problemática y distinta de lo que es izquierda. Ok. Ya la izquierda no es la izquierda, como decíamos antes, ya el homosexualismo no es el homosexualismo, y ya la izquierda no es aquella izquierda ideológica, dogmática de los años 60, 70, sino que ahorita la izquierda pareciera que sirve para toda vaina. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tiene mucha amplitud. Sí, tiene mucha amplitud. Es como con la Constitución, que hubo un general en Venezuela que se llamaba Monagas, que dijo que la Constitución servía para todo. Bueno, ahora la izquierda sirve para todo. Y el poder de las drogas, del narcotráfico. Pero es que en oportunidades, pero es que eso lo inauguró el ELN. Uh-huh. El ELN inauguró eso en Colombia cuando el mecanismo de financiamiento de la guerrilla colombiana pasó del secuestro a la narcoguerrilla, y posteriormente eso pasó de la narcoguerrilla como esquema de financiamiento al narcogobierno, de manera tal de generar una nueva élite política fundamentada en un compromiso basado en la impunidad en un primer momento, y en un segundo momento en la creación de una nueva élite. Entonces, ese es el nuevo Occidente que está surgiendo en América Latina, al menos lo vemos en México. O sea que estamos asistiendo, lo vemos en Venezuela. Estamos asistiendo al cambio total del mundo. Y un Occidente que está contra la libertad. Un Occidente contra la libertad. No un Occidente defensor de la libertad. Eso es. Entonces, los valores que definían Occidente, o que estaban definiendo tradicionalmente Occidente, hoy en día están siendo cuestionados. Que vaya a triunfar la agenda o que vaya a triunfar ese plan de cambio de la estructura de valores axiológica de Occidente está por verse.
Pero está presente, es allí. Ya la democracia no es la democracia, era lo que Innerarity en España llama los sistemas complejos o los sistemas caóticos, en donde ya los conceptos no definen lo que definían antes. Entonces hoy en día hablamos de democracia, pero ya hoy en día democracia no significa lo que significaba hace 40 años. Hoy libertad no significa lo que significaba hace 40 años. Y ese es el esquema alrededor, se estructuran estos nuevos mecanismos de dominio. En Venezuela se habla de libertad, de liberación. Sí, ni los grupos de poder son iguales. O sea, la oposición más grande que tiene Putin en Rusia en estos momentos es el Partido Comunista. Ajá. Sin embargo, cuando tú hablas con cualquier persona, te dicen, no, que comunista Putin, hay que estar en contra de Putin. Déjalo, hay que estar en contra de Putin, pero no por comunista, sino porque es un dictador, porque es un zar, porque le arranca la cabeza a cualquiera que se manifieste en Rusia. O sea, ese es el tipo de cosas. Pero ¿Y cómo ves tú esa relación que se dice que existe y que ha existido o que sigue existiendo entre Trump y Putin? No creo ¿Eso que es sea cierto? ¿Eso es falso? ¿Eso no es así? Yo no creo que eso... No es como la gente lo pinta. Mira, ¿recuerdan la actitud que tuvo Trump con todas estas personas? Trump fue un personaje que en 4 años no llevó a Estados Unidos a una guerra. Eso es importante. Y no lo puede negar nadie. Nadie. Porque lo que pasó. La es. gente puede hablar de Trump cualquier cosa. Lo cierto es que antes de Trump y después de Trump, Estados Unidos siempre ha estado metido en una guerra. Y no estamos hablando de partido, porque los Bush fueron los más representantes de entrada a la guerra y son republicanos, entre comillas, porque en realidad nunca han sido republicanos como debe ser un republicano. Y con Trump no hubo guerra. Por lo tanto, la relación de Trump con estos personajes, yo creo que él lo manejó. Ha sido muy estratégico. Él lo manejó como si fueran los negocios. O sea, la guerra no la quiere nadie, bueno, vamos a tratar de que no la haya. Fíjate que se sentó con el chinito de pero Corea al final del Norte, no puedes de Corea del Norte. Tú no puedes derrumbar por la Norte. fuerza a Corea del Norte, ni puedes derrumbar por la fuerza a Putin, porque te caerías tú en lo mismo que tú dices que tú no haces. Bueno, una de las declaraciones que dio Trump precisamente fue esa: yo hubiese evitado esa guerra. Eso no lo sé. No lo sé, pero lo dijo. Pues. Eso él lo puede haber dicho, pero eso no lo sé. Trump. Y te digo por qué. La agenda que está provocando esta guerra no tiene nada que ver con Trump ni el gobierno de los Estados Unidos. Es una cosa que llevaron a Putin a un punto. Tú le dices que le vas a acercar las bases de la OTAN a donde él está y él va a reaccionar. Quiere decir que lo que hicieron fue, para tú tener una guerra, lo primero que necesitas es un loco que la ame. ¿Y qué habrá de cierto? ¿Y qué habrá de cierto en que había unos laboratorios químicos de cuestiones biológicas? No, eso sí es totalmente real. En Ucrania. Sí. Ucrania es el país más corrupto del mundo de hace muchísimo tiempo. Entonces esa es una de las cosas en las cuales la prensa ahora te está manipulando a presentarte a Zelensky como un patriota y a Putin como el malo. Que Putin es el malo nadie lo discute, pero Zelensky no es ningún patriota. Zelensky ya a las personas se le olvida la conversación telefónica que tuvo con Trump en el 2019, donde estaban investigando desde antes ya con el otro presidente, pues, Poroshenko, al hijo de Biden, y todas las cosas que tenía ahí toda la corrupción que había ahí, y sencillamente por $1.000 millones Poroshenko dejó al hijo de Biden, suspendió la investigación del fiscal y Biden después se hartó de eso. O sea, pasa eso, viene un presidente como Zelensky, 2019, y Trump ese día lo llama y le dice, hey, tú eres el nuevo presidente, investiga a este hombre. ¿Qué ha hecho Zelensky en 3 años? O sea, cuando te ponen aquí a Zelensky como patriota en las noticias, a mí me dan ganas de vomitar y sin embargo todos los días te lo dicen. Zelensky es un personaje corrupto totalmente igual en el mismo sistema, que no ha movido un dedo para investigar la corrupción del hijo de Biden y nada de eso. Y te lo están presentando este occidente que estamos hablando, que ya no es el occidente de antes, y ha servido para un gran negocio aquí. $1.000 millones mandados hacia Ucrania, y aquí no hay leche para los niños. Te das cuenta de que hay algo ahí que no está bien, que no encaja. Y Putin, que lo han utilizado para eso, porque es un dictador, es un hombre despreciable, todo el mundo lo sabe, y hasta de criminal se le puede acusar a Putin. Absolutamente. Y el control de los medios, el manejo de esta gente. Y los medios te dicen lo que tú tienes que oír, lo que ellos quieren que tú sepas. Pero sí investiguen, hay que investigar. Yo le diría a la gente que vea el programa que investiguen quién es Volodymyr Zelensky. O sea, que realmente incluso utilizaron aquí los demócratas a Zelensky para tratar de sacar a Trump del poder. Porque en aquella llamada telefónica del 2019, los demócratas acusaron a Trump de que estaba presionando a un gobernante de un país extranjero para ganar en las elecciones, porque el candidato que iba contra él era el padre de Hunter Biden. Y entonces los demócratas le dan la vuelta a la información,
Zelensky hizo que esa llamada se filtrara y parece como que Trump estaba presionando y empiezan a acusar a Trump de traición y todo eso lleva después para el segundo impeachment, impeachment entre comillas, que le hacen a Trump. Y a la gente se le olvidó aquí que el que facilitó todo eso fue Zelensky. Por lo tanto, amigo de la libertad no es. Y aparte de eso, no hay que hablar de las cuentas que tiene en Panamá y todo lo que se ha descubierto de dinero, que aquí la prensa jamás te menciona. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Una gran contradicción de dos grandes grupos de poder en la guerra de Ucrania, por supuesto, que donde no hay nadie bueno. O sea, aquí no hay buenos. Es una guerra de rapiña y hay un solo bueno, el pueblo de Ucrania. El pueblo de Ucrania que sufre las muertes, manipulados unos más que otros, en distintos sentidos, por la situación de la guerra. Yo quiero seguir insistiendo con el tema de lo que vamos a vivir aquí en Estados Unidos. Sabemos de un grupo de una caravana de miles y miles de personas que se están metiendo por las fronteras acá y están entrando a Estados Unidos diariamente. Tú tienes información sobre ese paso de la frontera. Y se especula mucho también del por qué y para qué, estratégicamente, geopolíticamente hablando, del por qué está ocurriendo eso. Sí, yo conozco personas que trabajan ahí y han recibido órdenes de dejar entrar a todo el mundo. O sea, son 2 millones de personas. Mira, un año tiene 365 días. ¿Qué tiempo lleva Biden en el poder? Súmale, no lleva 2 años. Uh-huh. Trata de dividir 2 millones de personas que han entrado entre los días, que son aproximadamente, no llegan a ser de 600 y tantos días. Divide para que tú veas cuántos entran diariamente. ¿Es posible que estén recibiendo algún tipo de verificación diariamente? Es imposible. Necesitarían casi todas las personas que viven aquí en los Estados Unidos para estar chequeando ahí en la frontera. Pero eso conlleva un colapso también interno de servicios y una cantidad de cosas dentro de Estados Unidos, ¿no? Lo que dice, y vuelvo a la Agenda 2030, es que quieren, por ejemplo, destruir los nacionalismos. Uh-huh. Y la manera de hacerlo aquí en Estados Unidos es permitiendo que entren personas que no tienen nada que ver con la cultura americana, que no vienen precisamente a integrarse porque después los manipulan la prensa para decirle que Estados Unidos hay que cambiarlo, que los padres fundadores eran racistas, todo este tipo de cosas. Entonces, dejas entrar a personas de diferentes nacionalidades que no tienen nada, que no vienen a integrarse a la Constitución americana, y después ellos se encargan de manipularlos para que tengan ese tipo de reacción y provocas la destrucción del nacionalismo, de que no haya un grupo de patriotas defendiendo su país. El nacionalismo no es una cosa mala cuando tú lo aplicas en el sentido de proteger a tu gente. No estoy hablando del nacionalismo de Hitler, que lo que hizo fue odiar al prójimo. No, defenderte tú como nación, eso no es malo, que fue lo que hizo Trump. Trump puso América primero. Lo empezaron a acusar de 30 cosas. Lo que estaba era defendiendo a su gente. La entrada de estos grupos y la posterior manipulación en el sistema educacional de los Estados Unidos, donde están enseñando a los niños que tienen 7 y 8 años que hay varios sexos, uh-huh, y que pueden cambiar de sexo. Todo ese tipo de cosas, educación, prensa, trae la manipulación. Mientras más gente entre, mejor, para dividir al país, que es lo que ellos quieren. Y eso es la agenda que tienen a largo plazo. Le van a echar la culpa al cambio climático y van a decir que la gente migra porque la tierra se calienta, es lo que están diciendo. Y la inflación continúa. Y la inflación continúa, pero al final si tú destruyes la familia, destruyes el nacionalismo, destruyes a Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina un estudioso y de las ciencias políticas? Mira, yo lo veo el tema que es el punto de partida de la caravana o de la marcha esta de gente entrando, sí, que hay un punto en el cual vuelvo a lo que había comentado previamente. Sí. O sea, hay una crisis, es un colapso de sociedades. Hay un colapso de sociedades y en ese colapso de sociedades pues se genera definitivamente la posibilidad de un proceso de migración, de abandono de las sociedades del ámbito local. Pero también puede ser provocado. No digo que no. No puede ser provocado. Violar la ley. Cuando tú violas la ley y llevas al caos. Y eso ¿qué sucede? Al momento de tú desplazar gente, le quitas sus derechos políticos. ¿Cómo afecta eso a Estados Unidos? Bueno, eso es lógico lo que acabamos de plantear. O sea, un proceso migratorio como el que posiblemente se avisora que va a ingresar a Estados Unidos, definitivamente va a significar un impacto directo sobre la estructura de la calidad de vida del pueblo norteamericano, punto. También.
Punto. Ahí hay un impacto sobre la calidad de vida que se puede administrar. Sí, se puede administrar, pero el impacto primero es evidente. Ahora, fíjense ustedes, también está ocurriendo mucho aquí en Estados Unidos que se ha comenzado a ver el miedo. No hables, no digas, no opines, te puedes meter en un problema. Mira que te pueden quitar el celular, incluso te pueden revisar. Todo ese tipo de cosas está corriendo por acá. O sea, ya comienza como una especie de intimidación a la libertad de expresión, al no poder decir las cosas, al mantener bajo perfil. Cállate. O sea, como si estuviésemos entrando en un nuevo tipo de régimen. Como si estuviéramos en Cuba. Más o menos. Yo te digo, porque yo viví la parte de Cuba y se parece mucho a lo que está pasando. Yo mismo tengo un canal y me lo cierran. Te lo cierran. Pero además no lo he visto yo en que YouTube, por ejemplo, censura mi canal. No, lo he visto aquí en las emisoras de radio y de televisión de Miami. Y Radio Mambí, que es lo que lo quitaron. Aquí no hay los periodistas, los que dan las noticias, tienen como que miedo a hablar. Y ya no te estoy hablando de la parte esta que dicen que son más de la izquierda, vamos a llamarla izquierda. No me gusta mucho el término izquierda-derecha, porque ya eso es control. Es control. Se ha desfasado, están como desfasados. Telemundo, Univisión. O tiene otro significado. Sí, o tiene otro significado. Se habla de que Telemundo, Univisión eran muy parciales, y lo son, pero cuando tú te pones a ver los medios supuestamente que deberían estar a la derecha, pues estoy viendo que tienen el mismo miedo a hablar. Aquí cuando las elecciones, por ejemplo, de noviembre, que la gente tuvo criterios sobre la elección, si era legítima o no, si Biden había ganado o no. Aquí prohibieron en las emisoras de radio decir que hubo fraude en las elecciones, radio y televisión. Y te lo digo porque conozco periodistas prohibido. Y no lo podían decir. ¿Qué te parece? Un país libre, ¿no? Claro, es una relativización de la verdad. Eso no tiene que sorprender a nadie. Siempre ha habido una relativización de la verdad, porque la verdad se ajusta a fines, sobre todo con fines políticos. Y en los esquemas que estamos viviendo, esta deconstrucción de Occidente como mecanismo de vida, como posibilidad de vida, el tema de la relativización de la verdad es un tema que abarca y siempre está presente. Lo que pasa es que en oportunidades con mayor o menor impacto dentro del sistema social, pero siempre está presente el proceso de relativización de la verdad, así sea en regímenes abiertos. Eso no importa. ¿Por qué? Porque la verdad es un mecanismo para lograr fines. Cuando tú la controlas, logras unos fines, la sueltas, logras otro. Entonces, esa administración de la verdad, que no es otra cosa que su relativización, tiene fines políticos. Y fíjate qué cuidadoso yo fui al hablar. Yo dije que había criterios con relación a la elección del 2020. Fíjate en este lenguaje, criterios. O sea, yo tengo un criterio, pero yo no lo puedo expresar. Si yo digo que Biden ganó las elecciones, sí, yo de todo eso puedo hablar lo que yo quiera. Pero si digo que pienso que no fue así, que hubo violación de la Constitución, si hablo de eso, ya no lo puedo decir. Sí, no lo puedes decir. Te entras en otro. Ahora, fíjense, ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Y yo quisiera, antes de despedirnos, primero nada, agradecerle su presencia aquí en el programa. Segundo, también anunciar que Fernando tiene un evento bien interesante este domingo. Sí, voy a estar en el B5. Vamos a poner en la pantalla. Sí, no lejos de aquí. El B5 es un club antiguo aquí de cubanos, de estos exiliados. Domingo 26 de junio está en pantalla a las 3. Voy a presentar ese libro que se llama Historias de amor a los cubanos. Que es un libro político, sí, es un libro que recoge 10 parejas cubanas representativas que tuvieron que ver con la política, pero yo lo que cuento son sus historias de amor. Así que ahí a las 3 de la tarde en el Big Five. Y del libro lo veremos después en las pantallas de televisión en una serie. No sé, pudiera ser. pudiera ser. Netflix no lo va a coger. No creo. Con las ideas que tengo yo, no. No creo. Pero bueno, sí, no creo. Y estábamos hablando también con Alejandro sobre lo que está haciendo la gente del proyecto que se está haciendo de la diáspora. De la red global. De la red global de la diáspora. ¿Cómo va eso? Va bien, va muy activo. Fíjate que la presentación, el lanzamiento, en mejores términos, que hicimos el pasado 10 de junio. Yo estuve ahí. Ha generado mucho interés, sobre todo porque es una plataforma que permite coordinarnos.
conocernos, integrarnos, unirnos, apoyarnos en función de fines comunes, de apoyo, de mantener viva una relación entre nosotros, sobre todo una sociedad que como la venezolana... y defendernos, ¿no? También. Y defendernos, sí, pero una sociedad como la venezolana que no estaba acostumbrada a emigrar. Entonces nosotros nos estamos inaugurando en una realidad en la cual no sabemos absolutamente nada. Acá los cubanos tenemos por eso lo digo. Y otra cosa que eso va a ser entonces el domingo, ¿verdad? Mi libro el domingo 26 a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Están todos invitados. Vamos a acompañar a Fernando Godó ese día, a las 3 de la tarde. Siempre es grato compartir con Fernando en esos momentos, porque además se pasa muy bien. Además lo acompañamos en la presentación del Hijo Nuevo. Del nuevo hijo. Sí, Fernando, cuenta con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Fernando, Alejandro, por compartir. Igual. Este programa creo que es el número 40, si no me equivoco, de Días por Aquí. Y agradecido siempre a todos ustedes, a la audiencia, por haberme acompañado, y estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias.